Te voy a hablar de la importancia de comprender tu ser, parte 2. El cristianismo contemporáneo tiene que renunciar a lo que se conoce como cristianismo almático. Hoy muchos quieren ir a las congregaciones simplemente a que sus almas, sus sentimientos y sus emociones sean ministrados. Por esa razón es que mucha gente va a la iglesia y sale con cosas como esta. Hoy entré a la iglesia, pero hoy no sentí nada, el culto estuvo como maluco. O también, cuando entré a la iglesia sentí como un calor, era el Espíritu Santo. O la alabanza estuvo hermosa, cuando esos hermanos tocaban la alabanza me ericé, era el Espíritu. Eso es lo que se conoce como cristianismo almático. El cristianismo almático es una profesión de fe que lo único que busca la persona, repito, es satisfacer su alma. Y cuando salen de la congregación, sus vidas siguen siendo igual de lo que era cuando entraron. El apóstol Pablo escribió a la iglesia en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice en ese texto estabais muertos? No se estaba refiriendo al cuerpo, tampoco se estaba refiriendo al alma, se estaba refiriendo al espíritu. El espíritu del hombre murió en el huerto del Edén cuando el hombre cayó. El alma jamás murió, lo que murió fue el espíritu. El alma siguió viva, gobernando al hombre hasta el contexto en que el hombre se convierte a Cristo. Recuerda cuando Jesús se encuentra con Nicodemo y Jesús le dice a Nicodemo: el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar o ver el reino de Dios. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo lo que es nacido del espíritu, y nota que ahí está escrito espíritu con E mayúscula, haciendo referencia al Espíritu de Dios, Jesús está haciendo referencia a lo que el Espíritu dio vida. ¿Y a qué fue lo que el Espíritu dio vida? Al espíritu del hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados. No fue al alma, porque el alma nunca murió. El apóstol Pablo escribió a Tito capítulo 3 versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tal vez estés diciendo, este hombre aquí se está contradiciendo. El texto está diciendo que el Espíritu entonces es el que tiene que ser regenerado. Tú acabaste de decir hace un momento, tal vez estás pensando, pero este hombre hace un momento acabó de decir que el espíritu del hombre no se puede corromper porque es la esencia de Dios en sus criaturas. ¿Por qué entonces el espíritu del hombre que fue dado por Dios, si no se puede corromper, por qué entonces el espíritu es el que tiene que ser regenerado? Yo pensé que era el alma la que tenía que ser regenerada. Te voy a decir cuál es el problema. El problema, hermano, es que si estás pensando en eso, es que estás interpretando regenerar como limpiar de pecado. Y la palabra regenerar significa recomponer algo que se había degenerado. En otras palabras, es volver algo a su estado original. Y eso es exactamente lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Vuelve nuestro espíritu a su estado original. Eso significa que el Espíritu Santo vuelve y pone a nuestro espíritu donde tiene que estar, a la cabeza de nuestro ser. Cuando el Espíritu Santo pone mi espíritu nuevamente a la cabeza de nuestro ser, lo hace con la intención de que el espíritu comience a gobernar mi alma. Estoy plenamente convencido que si me estás siguiendo, entonces ahora vas a comprender mejor este versículo bíblico. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18 dice: digo pues, andad en el espíritu. La palabra espíritu allí está con E mayúscula, no está con E minúscula. Siempre que en la Biblia encontréis espíritu con E mayúscula, hace referencia al Espíritu de Dios. Cuando en la Biblia encontrás espíritu con E minúscula, está hablando de nuestro espíritu. Volvamos al texto. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí es donde te tenés que preguntar y dar respuesta a esa pregunta: ¿qué es realmente andar en el Espíritu de Dios? Andar en el Espíritu es poder tener mi espíritu en línea con el Espíritu Santo de Dios, para que en ese contexto mi espíritu pueda gobernar mi alma. O sea, mis deseos, mis pensamientos, mis emociones.
Sigamos leyendo el verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, o sea, bajo condenación. Aquí es donde te tenés que preguntar. Andar en el espíritu es simplemente vivir todos los días de nuestra vida siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Permíteme te llevo otro texto. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Pablo está diciendo, en otras palabras, que este sistema del mundo en el cual vivimos está siendo gobernado por Satanás. ¿Y qué es lo que está haciendo Satanás? Está ministrando el alma, los pensamientos, las emociones y la voluntad del hombre para que el hombre piense de manera errada que es un ser completamente independiente y que no necesita de Dios y que por ende puede vivir la vida como él quiera, porque en el pensamiento de ese hombre o de esa mujer que está siendo ministrada por Satanás, por su reino de las tinieblas en este mundo, está generando un problema en la humanidad. Eso es lo que se llama el intento de Satanás de poder generar en el hombre un sistema de pensamiento, de filosofía, que lo único que termina haciendo es hacer que el hombre se aparte cada día más y más de Dios. Te invito a que veas la parte 3 de este tema, es bien interesante.